¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Vamos a continuar con nuestra última clase de sistema tegumentario. ¿Sale? Vamos a hablar de alopecia, quemaduras, albinismo y melasma. ¿Sale? Entonces, empezamos con alopecia areata. Esta se va a deber o se va a definir como una pérdida repentina de pelo en diversos sectores de lo que son la cabeza y se va a caracterizar por tener áreas alopécicas lisas, principalmente pues en piel cabelluda, ¿no? Se puede dar en cualquier sitio piloso, es decir, cualquier sitio con folículos o con pelo, pues ahí se puede dar la alopecia areata y casi siempre es reversible. En cuanto a su causa, pues no tenemos alguna como tal específica. Hay que diferenciar esta alopecia areata de la alopecia androgénica. La alopecia androgénica tendría que ver con un exceso de testosterona y es a la mayor parte de los hombres calvos que vemos y que siguen este patrón, que en la parte superior de la cabeza pues no tienen este pelo, ¿no? Si se fijan aquí, la diferencia es que se realiza por, digamos, diversos sectores, así como lo vemos en la imagen. No es un patrón reconocido, sino son varios, ¿no? Entonces realmente no tenemos como tal una causa específica de alopecia areata. Se ha relacionado con estrés agudo, personas que están muy estresadas y que pierden el cabello en parches, angustia, reacciones inmunológicas también y sobre todo la inmunidad inmoral, por infiltración de linfocitos CD4 y disminución de los linfocitos CD8, ¿sí? Pero pues todo esto no se encuentra en... hemos encontrado cada uno de estos en diversos pacientes, pero no todos comparten un solo factor, ¿sale? Por lo tanto, pues podemos tener varios. Una causa así bien establecida, pues no la hay. ¿Cómo lo vamos a clasificar? Bueno, entonces la tipo 1, que se trata del 83%, no hay enfermedades concurrentes y pues tiene un buen pronóstico. En la tipo 2 hay un antecedente que representa el 10%, hay un antecedente atópico y aquí, pues como su nombre lo indica, va a coexistir con manifestaciones atópicas. En la tipo 3 se ha relacionado con la hipertensión, entonces va a ser una alopecia areata prehipertensiva que va a abarcar el 4% de los casos y esta se va a dar principalmente en adultos jóvenes con un antecedente familiar de hipertensión arterial. Y por último, la tipo 4, esta va a ser combinada. Va a estar relacionadas con enfermedades autoinmunes y enfermedades endocrinas, ¿sale? Esto va a ser el 3% de los casos de alopecia areata. Entonces, si nos fijamos, casi siempre pues van a caer en el 83%, es decir, pacientes que seguramente hay una causa por ahí de estrés o algo así, pero que pues su alopecia va a tener un buen pronóstico, ¿sí? Clínicamente, pues vamos a tener que va a afectar piel cabelluda, va a ser una alopecia redonda u oval en placas, en diversas partes de la cabeza, ya sea que se presenten placas aisladas, como lo veíamos en las imágenes de las diapositivas anteriores, o confluentes. Es decir, que se vayan haciendo poco a poco aisladas y que poco a poco, conforme vaya avanzando la pérdida de este pelo, se vayan uniendo hasta generar una gran placa alopécica. También existe aquí algo que se llama pelos peládicos, que van a ser pelos de 0.5 a 1 centímetro que se desprenden con muchísima facilidad, ¿sí? Entonces vean ahí la imagen, cómo está la placa bien redondeada, ¿sale? Entonces podemos de alopecia, ¿sí? Placa alopécica bien redondeada, y pues vamos a tener varias, ¿no? De estas. Ok, entonces realmente pues el tratamiento va a ser tratar la causa de fondo. Si mi paciente está muy estresado, a lo mejor sería conveniente que vaya a alguna terapia, cosas de ese estilo, ¿sí? Realmente una causa, como les decía, así pues en concreto, pues no va a haber. Se pueden utilizar distintos tópicos también, pero pues hasta ahí, nada más, ¿sale? Ok, vamos a hablar entonces ahora de quemaduras. Las quemaduras las podemos dividir en tres. El primer grupo de quemaduras sería quemaduras térmicas y estas a su vez se dividen en tres. Quemaduras térmicas por contacto, es decir, tocar algo que esté en extremo caliente, algo sólido que esté en extremo caliente,
y esto va a generar una quemadura limitada al sitio de contacto, pero puede llegar a ser profunda. Ajá. A diferencia, por ejemplo, de las quemaduras con un líquido, que pueden llegar a tener una mayor extensión, pero no así una mayor profundidad. Ajá. Las quemaduras por llama casi siempre son profundas y la extensión pues va a ser variable. Y también vamos a tener dentro de las quemaduras térmicas las quemaduras por radiación. Las quemaduras por radiación pues van a hacer referencia a cuando los rayos UV, alguna radiación ionizante pues impacte la piel y pues esto genere un daño. También vamos a tener las quemaduras químicas. Las quemaduras químicas principalmente por dos compuestos, los ácidos y los álcalis. En el caso de los ácidos, las quemaduras van a ser limitadas y de profundidad media. Y en el caso de los álcalis, las quemaduras sí van a ser profundas y estas van a seguir progresando. ¿Sale? Entonces aquí hay que tener cuidado porque es más complejo tratar una quemadura con un álcali que con un ácido. Y también tenemos las quemaduras por electricidad. Dentro de estas tenemos la quemadura tipo flash, en la cual no existe un paso de corriente, sino que únicamente se producen temperaturas muy altas al tocar esa fuente de energía eléctrica y eso es lo que va a generar la quemadura. Y las que sí tendrían que ver con un paso de corriente, que serían lesiones o que provocarían lesiones profundas. Y el porcentaje de superficie corporal aquí, por ejemplo, no es indicativo del daño real. Es decir, podemos tener un sitio de lesión a lo mejor muy pequeño, pero si esa corriente pasó a través de todo el cuerpo de mi paciente y pudo haber generado otros daños en otros sitios del cuerpo, ¿sí? Entonces, aquí hay que tener bien en cuenta esto cuando tengamos quemaduras por paso de corriente. En cuanto a la regla o en cuanto a la determinación de la superficie corporal quemada, vamos a utilizar algo que se llama la regla de los 9. Entonces vean, la cabeza, ¿no?, abarca el 9% o significa un 9% de la superficie corporal. El tórax otro 9%, el abdomen otro 9%, cada pierna 9% y los brazos, ¿no?, 4.5% cada uno. Así como la región genital un 1%. Y vean también la parte posterior de las piernas, de la espalda, y la espalda baja, abarcarían un 9%. ¿Sale? Entonces, con esta regla nosotros podemos determinar aproximadamente la superficie con la cual se quemó un paciente. Es decir, si por ejemplo tiene a lo mejor un brazo, ¿no?, y parte la mitad del tórax quemado, por ejemplo, entonces podríamos decir que ese paciente tiene un 9% de la superficie corporal, ¿no? Porque vean aquí, el valor del brazo en la parte anterior es del 4.5%, y si tuviera la mitad del tórax quemado, pues sería también la mitad de ese 9, pues un 4.5%, lo sumamos y tendríamos un 9% de superficie corporal quemada, ¿sale? Entonces así nos vamos con esta regla de los 9. ¿Cómo se van a clasificar las quemaduras? Bueno, las vamos a clasificar en grados, ¿sale? En grados, en grado 1, grado 2, grado 3 y grado 4. Entonces, por ejemplo, en el grado 1, la estructura dañada va a ser la epidermis. Vamos a tener que tiene un espesor superficial y que vamos a tener que es un aspecto eritematoso, ¿no?, una superficie seca, y cura en menos de una semana. En cuanto al grado 2 tipo superficial, vean, el grado 2 se divide en superficial y profundo. Entonces el grado 2 superficial va a estar afectada la dermis papilar. El espesor, es decir, la profundidad, digamos, va a ser intermedia superficial. Y aquí sí vamos a tener una flictena, un dolor, vamos a tener buen llenado capilar y por lo general se va a curar o va a tardar en evolucionar en menos de 2 semanas, ya está curado mi paciente. En cuanto al segundo grado, que ubicaría quemadura de segundo grado profunda, entonces ya la profundidad estaría en intermedia profunda y afectaría la dermis reticular, ¿sale? Aquí sí vamos a tener un aspecto rojo-blanco con hipoestesia, es decir, mi paciente no va a sentir mucho, va a tener sensaciones disminuidas sobre esa zona afectada y tarda en curarse unas 3 a 4 semanas.
Ajá. Ya cuando tenemos un grado 3, ya aquí afecta toda la piel, todas las capas de la piel, y aquí vamos a tener que el aspecto va a ser variable dependiendo de la extensión, de cómo se haya quemado. Anestésica, es decir, no se va a sentir, el paciente no va a tener sensibilidad en esa zona y va a perder mucha elasticidad en esa zona también. Y esta no va a epitelizar, es decir, sí vamos a requerir ya la intervención quirúrgica para que esta piel pueda, o esta zona de herida pueda generar una cicatriz. En este caso nos ayudaríamos con injertos. Ajá. Y ya cuando tenemos un grado 4, que ya es cuando puede llegar más allá de tejido subcutáneo, a hueso, etcétera, el aspecto pues ahí sí va a ser variable dependiendo de con qué se haya quemado el paciente, y también aquí vamos a requerir ya la intervención quirúrgica para la cicatrización adecuada de esa quemadura, ¿sí? Bien importante entonces saber estos grados, porque pues con base en esto nosotros vamos a clasificar cuando estemos en el hospital a nuestros pacientes. Es muy común, sobre todo en el área de urgencias pediátricas, que lleguen los niños que estaban jugando, y en la cocina, ¿no? Y mientras mamá estaba cocinando con agua caliente, avientan la pelota, se cae el agua caliente en niño y entonces puede generar una quemadura de segundo grado superficial, ¿no? Es bien común verlos, ¿sale? Entonces también tener ahí en cuenta eso. En cuanto al tratamiento de las quemaduras, únicamente igual se puede colocar vaselina. En cuanto a la al grado 1, al grado 2 superficial y al grado 2 profundo, se puede colocar un poquito de vaselina nada más y se cubre la herida, ¿sí? No se puede colocar ni isodine ni nada de eso, porque en caso de que haya sido, por ejemplo, también alguna quemadura con algún químico, no sabemos cómo va a reaccionar ese químico ante alguna otra sustancia que nosotros le pongamos, ¿sale? Por lo tanto, únicamente hay que aplicar abundante agua, disminuir la temperatura y cubrir con vaselina nada más, ¿sí? En cuanto al grado 3 y al grado 4, pues también el manejo de esos pacientes pues es bastante especializado, porque al perderse la barrera natural de la piel, también estos pacientes corren un riesgo muy amplio de deshidratarse. Ajá. Recordemos que la piel, una de sus funciones es mantener esa... evitar esa evaporación que tenemos de agua, y por lo tanto estos pacientes que pierden grandes extensiones de la piel van a ser pacientes que constantemente se estén deshidratando, y pacientes que constantemente necesitamos someterlos a grandes cargas de líquidos, ¿sí? Es todo un manejo especializado el paciente quemado, ¿sí? O el paciente gran quemado. Para fines de nuestra clase, pues únicamente nos vamos a quedar con esto, la clasificación y la evolución de estas quemaduras. Muy bien, vamos a hablar ahora de melasma. Ajá. Esta va a hacer referencia a una melanosis adquirida y de evolución crónica y asintomática, ¿sí? Es decir, no le va a doler a mi paciente, pero vamos a tener que principalmente se va a localizar en cara. No tiene un origen desconocido como tal, pero se va a exacerbar a la exposición a la luz solar, al embarazo y a los anticonceptivos orales, ¿no? Entonces, este es el paño que le comentan, o sea, que le sale al parecer a las embarazadas. Se ha visto que tiene un factor hormonal predisponente, porque lo han presentado mujeres embarazadas. Si se fijan aquí también el uso de anticonceptivos orales, eso significa ACO, anticonceptivos orales. Entonces, estas pacientes presentan este melasma, ¿sí? ¿Cómo se va a presentar? Pues bueno, es esta característica simétrica en frente, va a ser simétrica, se puede presentar en la frente, mejillas, dorso de la nariz, ¿no? En el labio superior, vean aquí tiene esta paciente, y van a ser manchas hipercrómicas, cafés de diferente intensidad. Vean entonces aquí como en el dorso de la nariz también tiene esta paciente las mejillas, y vean aquí el labio superior, ¿sí? Entonces, este es el melasma como tal. Tampoco hay un tratamiento específico. Obviamente es evitar la exposición a la luz solar. Ver también, por ejemplo, que el uso de anticonceptivos orales pues no esté afectando mucho dermatológicamente a esa paciente. Y pues una vez parece que retirando el estímulo hormonal, pues
disminuye un poco esta cuestión de melasma, pero casi siempre su evolución es espontánea. Vamos ahora a hablar de albinismo. El albinismo es una enfermedad autosómica recesiva y se caracteriza por una falta de pigmentación en piel, pelo y ojos. Es una alteración del gen que codifica la tirosinasa, haciendo que esta tirosina no se convierta en melanina y por lo tanto el número de melanocitos ya sea que se encuentre normal, pero puede fallar en la cantidad de melanina que estos producen, ¿sí? Entonces vean aquí el paciente, ¿no? Su cabello blanco, su piel completamente blanca, vean los ojos azules, ¿no? En algunos casos se les pueden llegar a ver rojos, no porque tengan rojo como tal el ojo, sino que por la falta de pigmentación, lo que vemos es el reflejo de toda la vasculatura que hay en la parte posterior de la retina. Entonces por eso es que a estos pacientes se les ven los ojos rojos. Y pues clínicamente, pues como ya es una enfermedad congénita, pues va a ser una falta congénita total de pigmento y su piel va a ser seca, muy susceptible a la radiación. Estos pacientes sí se tienen que cuidar mucho del sol, utilizar bloqueador, de preferencia salir en la noche, etc. Sí hay que tener cuidados con estos pacientes porque al no tener melanina que funciona como un factor de protección, entonces sí son más susceptibles a padecer alguno de los carcinomas que ya habíamos visto o incluso melanomas, ¿no? Pero bueno, vamos a algún tipo de cáncer de piel. Ok, chicos, pues hasta aquí hemos terminado nuestro curso de sistema tegumentario. Espero se encuentren muy bien. Espero pasen su cuarentena sin mayores percances, que sus familiares también se encuentren bien. Y pues un placer haber sido su maestro. Que estén muy bien. Saludos.